esa intervención. Va a ser breve, ¿verdad, Mai? No va a ser muy extenso. ¿Me escuchan? Sí, yo sí. Ah, sí, porque hay como un sonido súper raro y será que todo el resto... Yo me acabo de silenciar. Ok, ahora no oigo nada. ¿Me oyen a mí? Sí. Sí, hay como un ruido raro en el ambiente. No sé, yo silencié el micrófono. Vale. Pero, pues sí, tampoco me voy a demorar, espero no demorarme mucho, de todas maneras cualquier cosa me pueden interrumpir. ¿Sigo? Sí, por favor, sigue. Sí, bueno, y podría decirse que el comienzo de mi investigación artística como tal comienza a darse en 2019 cuando empecé con la serie Nuclear Place, en donde recojo para posteriormente intervenirlo material de páginas de webcams, que para quien no sepa lo que es, son shows de contenido erótico pornográfico que se retransmiten en directo y hay una interacción a tiempo real entre los usuarios. A mí lo que me interesaba de todo este proceso era precisamente ese juego de miradas, ese juego de mirada unilateral, ¿no? Y cómo ellos miraban a la cámara y parecía que estaban devolviendo algún tipo de mirada cuando realmente no, era una mirada ciega. Estas figuras de los webcams acababan construyendo el verdadero reflejo de la mirada hegemónica sobre el cuerpo deseado. Un retrato del sujeto contemporáneo y su incapacidad para reconocer entre la fantasía y la realidad en lo que yo llamo una segunda revolución sexual exenta de afectos y de piel. Y bueno, como es fácilmente apreciable, las imágenes están intervenidas precisamente para enfatizar esa erotización del sujeto idealizado hasta el punto en que se abstraen y se acercan más a una reducción de la imagen, hasta volverse casi como celulares, ¿no? Y bueno, paralelamente a este proceso comienzan con las similitudes con otros trabajos anteriores míos, tanto plásticos como más inmateriales, digitales, y poco a poco empiezo a ver que esta investigación en definitiva se servía de analizar desde una óptica clínica los desdoblamientos del cuerpo a través de las prótesis físicas, digitales y sociales, ¿no? Dando pie a una concepción del cuerpo mutable, fragmentada, reorganizada y sumida en una constante mutación que le permita jugarse con regímenes encorsetados de la mirada hegemónica y explorando posibles utopías que suplantan el deseo normativo y desteroricen la organización del cuerpo mediante eso, emplear el alineamiento y esas complejas tecnologías de presión para subvertirlas mediante procesos de aceleración y degradación. Y asimismo, también me interesa mucho explorar los espacios mestizos entre lo clínico y su carácter pornográfico. Siempre desde la práctica intrasomática que nos ha proporcionado esas tecnologías, ¿no? Para descifrar el tercer cuerpo, el cuerpo clínico. Y bueno, todas estas inquietudes sobre la pornografía y el fenómeno postpornográfico las abordamos Mai Batista, que está aquí, y yo en el taller Los Rombos, que impartimos este año en TEA, en Tenerife Espacio de las Artes, en donde tratamos desde la historia de la pornografía hasta los nuevos formatos pornográficos tras el fenómeno de post-internet. Y uno de mis proyectos que de alguna manera ilustra todo esto y está como más cristalizado es la exposición de Reset junto con mi compañera Lucía Dorta, un proyecto colaborativo comensaliado por Javier Cecilia para la Sala de Arte Contemporáneo y en donde abordamos el tema de las imágenes empobrecidas, comprendiendo estas tal y como la sección Steyer, de imágenes pixelizadas, desenfocadas, encriptadas, como metáfora de los relatos incompletos y sujetos subalternos fuera de la historia oficial, ¿no? Fuera de la historia hegemónica. Esta pieza, voy a ir como pieza por pieza, pero... Mai, disculpa, yo creo que María ha podido hacerse ya más o menos una idea y podéis interactuar porque tampoco tenemos mucho tiempo. Disculpadme que os corte de esta forma, pero queremos que todo el mundo pueda interactuar hoy. Gracias. Vale. ¿Os dejo de presentar? Sí, no sé si María quieres hacer algún comentario sobre el trabajo de Mai o interpelarla de alguna manera. Estás silenciada, María, creo. Nada, me encanta
encantaría escuchar a Mai como entrar más en un solo trabajo para que pudiésemos dialogar sobre eso y quizás el trabajo que ahora te esté como ocupando lo que tengas sobre la mesa en este momento. Porque ahora tengo como una noción de contexto y me gustaría mucho más como entrar más en carne, por decirlo así. Sí, ok, entonces, vale, pues comento alguna serie en concreto y demás. Lo que tú quieras, sí, y ojalá que con la presentación para poder ir viendo también como de lo que estás hablando. Sí. Sí, bueno, realmente este trabajo de Reset, del fin de la imagen, es el trabajo que tengo como más reciente. Si quieres, voy como pasando las diapositivas así rápido para que te vayas haciendo una idea. Esta es una pieza conjunta con mi compañera y esta también. ¿Ese también es con Lucía? No, esta es mía. Esa era la serie anterior que pertenece a la serie esa de National Place, que son de canales de Montañer, se llama. Y esto pues es una pieza de Netar que se llama La sombra de Mike, que empieza a partir del confinamiento. Para un proyecto que se titulaba Relatos de una cárcel doméstica, que aborda todo desde una realidad así como confinada, esa pesadilla de no tener a nadie que te mire, ¿no? Y esa es una serie que has hecho por Instagram. Sí, es por Instagram. ¿Y en qué estás trabajando ahora? Bueno, ahora estoy como intentando, como realmente siempre abordo los temas de una forma como muy universal, estoy intentando enfocarme más a algo más situado de mi isla, y estoy haciendo, bueno, trabajando en una pieza para un proyecto en donde, bueno, estoy situándome un poco en cómo, porque yo trabajo siempre desde la pornografía, ¿no? De ese material pornográfico que se firma en las islas y que siempre tiene como una muy presente esa idea exotizante, como esa imagen turística de las islas dentro hasta de los propios contenidos pornográficos, o sea que no se acaba nunca de escapar esa mirada como colonial, ni siquiera en la pornografía. Estoy explorando un poco eso, ¿no? Como indagando en una zona en concreto, así como de un monte en concreto en donde se filma. Y me interesa eso en relación a algo como más global, que es toda esta estética que estaba hablando antes con lo del taller que hice con Mike, esa estética de la satisfacción, ese mundo como ASMR, slime, que se empieza como a ver, ¿no? en las plataformas de YouTube, ¿no? Ese rollo de placer inmediato a través de cosas blandas y demás. ¿Y me puedes contar un poco, porque mencionaste como la relación con la pornografía y me gustaría saber un poco como cuál es la genealogía que tú haces dentro de la historia de la pornografía? O sea, obviamente entiendo que tú ahora te estás relacionando también y dentro de tu obra y tus colaboraciones con temas de post-pornografía y con las distintas maneras en que se está como repensando la pornografía, pero también en relación a esto que mencionas, al turismo y a esta como explotación de imagen que de alguna manera está de distintas maneras en tu trabajo, como ya desde la piel, pero también en esta falta de acceso a la imagen, eso que tú dices que no te miren a partir de Instagram, o también a veces de una manera casi como mucho más de cosas muy, muy abyectas, pero también cosas muy, o sea, estas imágenes muy abyectas como de un interior, adentro del cuerpo, y también estas otras
cosas que son como unos pliegues que casi parecen como muy conceptual, casi modernista, como una aproximación casi modernista al cuerpo, que se siente como que estás experimentando con muchas distintas maneras de aproximarse a la piel, al cuerpo. Entonces me gustaría saber como cuál es tu manera como específica o cuál es tu lectura o tu interpretación, no solo de la pospornografía, pero también como de la... Sí, como cuál es tu genealogía de la pornografía. Pues, o sea, yo... ¿Cómo entiendes tú? Sí, yo siempre que abordo este tema, lo abordo desde emplear como, lo alienante de las mismas tecnologías que nos oprimen como para subvertirlas. Entonces, precisamente lo que hago en vez de como generar una ruptura radical, ¿no? Porque al final todo esto, el fin es subvertir el cuerpo y subvertir la sexualidad, ¿no? Y para ello no incido en radicalmente romper con todas esas imágenes, sino repetirlas y ultrasaturarlas de manera que se vuelva algo tan alienante, tan exagerado, que llega un punto en que se descontextualice con el propio lenguaje pornográfico. Que, por ejemplo, esto se ve como mucho en esta pieza. Que es eso, como una imagen abierta, como un agujero palpitando, y que se repite una y otra vez. Es un fragmento de 22 segundos que se repite continuamente, y precisamente como para evidenciar ese consumo acelerado, ese tipo de imágenes, y esa reproducción acelerada. Sí. Y también, o sea, te lo preguntaba porque también me interesaba saber cómo te posicionas tú frente a eso, no en términos de posición valórica, sino como de cómo pones tu cuerpo o cómo se relaciona eso con tu propio cuerpo, la manera en que tú estás trabajando. Sí, a ver, o sea, realmente yo soy como muy consciente del tipo de subjetividad que soy a la hora que produzco. Y realmente yo cuando o sea, hago como ese trabajo, ¿no? Por ejemplo, de esas webcams y demás, en realidad son, yo creo que constantemente proyecciones sobre mí misma, ¿no? O sea, de cómo al final yo me proyecto en todas esas mujeres. Y mi posicionamiento en respecto a ese tipo de mirada es obviamente crítica. Sí, o sea, creo que la parte crítica está. A lo que voy más bien es como una manera de reflexión, como desde el punto de vista feminista, ponte tú. Cuando uno se posiciona frente a algo, hay siempre, o sea, esa idea de como de que tú no estás o de que existe la posibilidad de trabajar neutramente con otra persona o con algo, con un tema, nunca es posible, y siempre hay como un lugar de uno en relación a las cosas que estás produciendo, que están afectándose unas a otras. También tú tienes varias colaboraciones y siempre hay otras personas que participan, otros cuerpos. Entonces me interesaba como entender un poco más cómo tú trabajas esa red de afectos, cómo tú negocias esos otros cuerpos. Sí, o sea, bueno, yo creo que sin darme cuenta un poco, siempre acabo colaborando con personas que al final, aparte de que tenemos como intereses muy próximos, que son también de alguna manera sujetos internos, ya sea desde lo queer o desde ser mujer o demás. Al final, no siempre tengo como atracción por ese tipo de artistas y por ese tipo de trabajo. Disculpadme, vamos a tener que finalizar el segmento de Mai, a no ser que María quieras apuntar algo antes de pasar al siguiente artista. Bueno, no, solo felicitarte, Mai. Encuentro que tienes un cuerpo de obra ya bien sustancial, que es como bien impresionante para el momento en que estás. Y veo también que hay mucha como experimentación, exploración.
Y creo que ese tema como, sí, de cómo es exponerse esos cuerpos, ese como encuentro inesperado entre cuerpos, que siempre pasa cuando estás colaborando, cuando estás haciendo algo, va a ser como que siento que es algo que está en todo lo que estás haciendo y que va a ser un punto sobre el que siempre vas a estar como trabajando y reflexionando, y creo que es un punto como relevante a tener en cuenta, que es una pregunta que surge al ver el trabajo. Pero sí, felicitaciones y muchas gracias. Bueno, María, perdona, bueno, soy Daniel Silvo, ¿qué tal? Quería aprovechar para decir que esto es un pequeño inicio para que esos trabajos que tú, María, veas que te interesan más en profundidad, te animamos a que puedas contactar con las y los artistas a posteriori, tranquilamente poder indagar y charlar. Te vamos a facilitar toda la información sobre ellos de contacto y puedas seguir trabajando, ¿no? O sea, que esto sea una experiencia más a largo plazo, esto es un pequeño aperitivo y que puedas continuar con ellos. Sí, sabemos que es muy frustrante tener tan poco tiempo, sobre todo para los artistas que quieren de verdad transmitir y compartir contigo, María, su trabajo. Así que vamos a continuar. Bueno, ahora mismo en la pantalla veo a Carmen B. Miquelarena. ¿Te parece, Carmen? Mira a ver si puedes compartir la pantalla. Mira a ver si puedes compartir pantalla, por favor. Vale, la pantalla se comparte, los 3 puntitos. No, en la flechita. En la flechita. Sí. Cuadrado con flecha. Vale. Compartir pantalla. Vale, creo que ya está. ¿Está? No. ¿Está compartiéndose? Sí. Ah, no, vale. Ahora vale, no. a ver. ¿Ahora? No, tampoco. Debería estar funcionando ya. Que vaya para allá. Sí, pues, te dejo, ¿no? sí. No se ve, Carmen, no se ve. Sí, bueno, de hecho, no sé qué estoy haciendo. A ver, pero vamos, estoy dando a compartir pantalla con audio y todo y no me... Ah, mira, ahora, iniciar transmisión, ya está. Ya debería funcionar, ¿no? Vale. Sí, está bien. Vale, pues, bueno, yo soy Carmen, soy una artista de Madrid, bueno, hice parte de mis estudios en la Universidad Complutense de Madrid, otra parte en Plymouth, porque estuve ahí de Erasmus, al sur de Inglaterra, y otra parte en Berlín. Y bueno, en esta foto estoy con los cuadros que llevé a cabo en mi periodo en Berlín. Este proyecto se llama Alimentación Bebidas Frías, un esperpento, y digamos que surgió a raíz de mudarme a Berlín, que de hecho estoy aquí ahora visitando a una gente. Bueno, por de alguna manera como apreciar los paseos por la ciudad y conectar elementos que me resultaban familiares con esta nueva ciudad. Entonces, al ser yo de Madrid, un elemento que se repite mucho son las alimentaciones, o sea, los colmados, y aquí están los especies, entonces como de alguna manera encontrar como esa nostalgia dentro del urbano y los paseos por la ciudad, pues surgió esta serie. También intentando como encontrar un nexo con lo surrealista, lo cibernético y obviamente también intentando disfrutar de lo que es pintar, bueno, ilustrar, pintar, términos que me interesan mucho. ¿Me estáis escuchando? Sí. Vale. Vale, entonces este es el primer cuadro de la serie. Como empezó a desarrollarse un poco más la idea. Y nada, es una serie de 5 óleos. Y luego, bueno, este es un textil, es un tríptico que realicé para un taller textil que hice también en Berlín, que es una reinterpretación de El rapto de Europa, de Simone Weil. Y digamos que también intenta jugar con esa posmodernidad y esos símbolos más actuales como puede ser un teléfono móvil y tal, pero
fragmentando el propio rapto de Europa original. Y luego, bueno, como no tenemos mucho tiempo, supongo que voy a hablar del proyecto que presenté para Salón Brand New, pero sí que quería hablar de este anterior porque creo que sí que contextualiza un poco cómo se ha ido desarrollando mi trabajo, al menos desde un nivel más pictórico, y cómo desarrollo mi trabajo en lo que se refiere a lo analógico, trabajar con lo táctil, con lo que puedes palpar. O sea, una pintura puedes tocar, son grandes, miden 1,50 m, y quería reproducir un poco con los textiles lo mismo, utilizando también el propio material como un recurso de acercarte a la obra, sobre todo porque esta obra habla sobre los límites de lo cibernético y cómo utilizamos Internet y para qué, enfrentándome sobre todo a cómo consumimos contenido totalmente absurdo, como puede ser el consumo de gatos en Internet o cualquier otra mascota. Entonces, digamos que las referencias las busqué pues grabando durante 20 minutos reels y reels y reels de animales haciendo cosas monas. Entonces quería un poco como cuestionar ese uso pornográfico de lo cute que utilizamos para de alguna manera no pensar en cosas negativas y como para evadirnos, remitiéndome también un poco al hedonismo depresivo de Mark Fisher, que es como, sería como algo así como, bueno, lo leo aquí el párrafo directamente. La depresión generalmente se caracteriza como un estado de anhedonia, pero la condición a la que me refiero no está constituida por la incapacidad de obtener placer, sino por la capacidad de hacer cualquier otra cosa que no sea buscar placer. Entonces, esto remite a cómo utilizamos Internet. Entonces, por eso yo quería hacer una obra de textiles que fuera como eso, un uso pervertido de lo cute, y cómo no enfrentamos nuestras realidades y gastamos tiempo con ese tipo de dinámicas. Entonces, esta es la serie que bueno, ya visteis en ese salón. Y luego tengo, bueno, en realidad me interesa porque forma una instalación, y también me interesa mucho el colgar los textiles que podrían ser ya más felpudos o alfombras en el suelo, porque de alguna manera eso lo acerca al espectador. Si tú ves algo en una pared, te entran ganas de tocarlo, lo puedes oler, puedes ver cómo cae la sombra, pero si estás en el suelo, la propia altura de tu cuerpo te separa de él. Entonces, pues me interesaba que se pudiera colgar. Y luego estos son otros textiles que he ido haciendo. Bueno, siempre intento jugar con la ironía y con lo absurdo. O sea, esto es básicamente un tigre corriendo en una máquina de correr, sudando bálsamo de tigre. Bueno, y creo que esto es lo último que voy a comentar, ¿vale? Porque como que mi obra se divide, podría decir que se divide bastante entre lo que es más plástico y lo que es el cómic y la ilustración. Me interesa muchísimo el cómic porque creo que es un medio que no tiene barreras. Creo que es un medio que es completamente, o sea, que no tiene una cuestión de clase detrás, que lo puede entender gente de diferentes edades, lo puede entender mi hermano que estudia economía y no tiene nada que ver conmigo, como que es como un medio que rompe barreras sociales y muchas veces culturales. Entonces, bueno, este es el primer cómic que saqué, que es básicamente una carrera de espermatozoides. Me ayudaron a documentarlo unas amigas que tengo que estudiar medicina, y lo edité con UO Impresiones, que bueno, es una editorial pequeñita que también utiliza los circuitos transversales como para comunicarse. Entonces, eso, creo que al final como que sí que hay unas referencias cruzadas en mi trabajo, en el sentido de que, aunque a priori pueda distar mucho la ilustración de la pintura, de lo textil, en realidad el fin último es que eso sea palpable. O sea, me interesa mucho que un cómic pueda ser algo que se comparta, que se toque, que se gaste, que huela, que eso me interesa muchísimo. Entonces, bueno, tengo bastantes más
ilustraciones. Sí, yo creo que es un momento quizá para que María pueda interactuar contigo. Sí, Carmen. porque sí, o sea, no quiero expandirme mucho más, creo que con esas 3 claves ya lo he dejado bastante claro. Lo único, Sí. no sé cómo dejar de compartir pantalla. Um, Dejar de presentar, ¿no? Sí. Sí, A ver, muy ya bien, está. perfecto, gracias. Nada. Al verte veo que en mi pantalla me veo entera, pero en la de ustedes se ve como un ojo nomás. ¿Es así? Ajá. Puede ser que se me ha... sí, vale, es que se me ha ido la cámara a compartir pantalla. Ya, ok. Era solo eso. Perdona. No, da lo mismo, pero era para saber si estaba hablando como solo un ojo. No. Muchas gracias. Y quisiera preguntarte más sobre esto que mencionas de la división de tu obra entre lo plástico y lo cómic, porque lo siento que hay un montón de ruido acá. ¿Se me escuchan igual? Sí, se te escucha perfectamente. Hay como algún tipo de protesta afuera de pero básicamente esto que mencionaste de que tu obra se divide entre como lo plástico y el cómic, me parece justo lo contrario, que es lo más interesante de tu trabajo, que es tu agilidad y tu manera de navegar todos esos mundos. Y de hecho siento que como la potencia que tú traes al mundo de lo plástico, por llamarlo así, por seguir con tu término, viene mucho de traer de esa relación que tiene, por ejemplo, el cómic, que es, como tú decías, que es un medio que no tiene barreras, pero justamente que destruye automáticamente esas jerarquías absurdas que existen en el mundo del arte, que tiene que ser así. Por ejemplo, por eso me llamó la atención, por ejemplo, que los tapetes, que me gustan mucho, esos tapetes de estos animales, así como de esta pornografía de los cute y de los animalitos, me preguntaba como por qué lo ibas a colgar en la pared si justamente como, o sea, esa relación es justamente la relación como del cubo blanco, o sea, entiendo también la ironía de hacerlo así, pero para mí o sea, yo no siento para nada que un artista que haga teens o que haga cómic o que haga, qué sé yo, música, que sea una estrella de pop, eso sea algo que tenga que estar fuera de una sala de exposiciones. Al contrario, o sea, creo que la fuerza de trabajos de ese tipo o de un artista que tenga esa versatilidad es decir, que esas jerarquías y esas subdivisiones que son tan propias del mundo del arte, que esas compartimentalizaciones son también relaciones de poder impuestas súper absurdas y que esa subversión en estos artistas muy frecuentemente, yo creo que eso es menos ahora, pero son más bien hechos desde el mundo del arte, como diciendo, este artista, qué sé yo, hace trabajos con niños, esa parte de su trabajo es mediación. Esta es la parte total seria, esta otra parte donde hace cuadros, qué sé yo. Entonces creo que empujar esa barrera implica también reconocer que tu trabajo como cómic es la misma artista que está haciendo los tapetes y a mí me parece muy potente eso. Sí, bueno, de hecho creo que es mi parte favorita de lo que hago, o sea que sí, es más, es lo que dices tú, que normalmente se compartimenta así, pero no significa que yo lo quiera ver así, precisamente por eso yo no dejo de intentar incluirme en el mundo del arte contemporáneo, aunque en mi carrera nunca me hayan permitido eso, y menos en Berlín todavía, que parece que como que desde fuera tú vas a Berlín y parece una ciudad como muy poco jerarquizada, que rompe con esas barreras, pero mi universidad, mi profesor es un artista internacional que no contempla la ilustración o el cómic como algo que esté dentro del circuito. Pero eso no significa que yo cuando lo haga no lo contemple. O sea, simplemente es como la visión que suele tener más purista del arte contemporáneo.
Pero vamos, si yo no creyera en eso no me habría presentado al Salón Brandio, básicamente. O sea, sí que creo que esas barreras no deberían existir. Sí, me parece interesante. El cómic es interactivo, se puede compartir, tiene un trasfondo, tiene un mensaje, es comunicativo. Me parece una disciplina increíble. Sí, no, yo lo que quería decir era básicamente que un arte contemporáneo que deje eso fuera es muy pobre. Entonces creo que es súper importante, y esto vale para todos, pero esas partes de su subjetividad o de su ser artista que supuestamente no dentro de esa práctica es realmente como es absurdo y es muy descuartizante sentir que hay que dejar eso fuera. Entonces creo que es súper importante, para mí tu obra, mirando tu portafolio, no la divido así para nada y no siento que sea necesario. Como que para mí lo que haces como cómic es algo que totalmente puede caber dentro de un espacio de arte contemporáneo. No me refiero necesariamente solo a un espacio físico, sino que es parte de tu práctica. Y es una parte, me parece, súper relevante, súper importante de tu práctica. Casi diría que es como un lugar que de ahí salen muchas cosas. Y en ese sentido, como mucho más amplio. Y creo que lo otro gana incluso en relación con esos cómics. Pues vamos muchas gracias, María y Carmen. Vamos a pasar a Mike, por favor, a Mike Batista, a ver si puedes compartir la pantalla. Es un poco complejo el interface de Teams, pero vamos a intentarlo. Okay. Buenas tardes. Comparto la pantalla, sí. Ahora sí. Veo un círculo con MR. No, sí, estoy silenciado. ¿Sigue sin aparecer? Sí. Vale. ¿Y ahora? No. Pues es que hice pruebas y funcionaba perfectamente. No, qué No, lata. okay. Pero si sigue sin funcionar, lo que podemos hacer es que me lo mande alguien. Bien, pues sí, si quieres te lo envío sobre la marcha. Yo puedo abrir el mail aquí en paralelo. Perfecto. O no sé si se puede mandar por dentro. Abrí el mail y voy a buscar un enchufe porque me da miedo. Estoy aquí, vuelvo a girar. Estoy aquí en solo programas. ¿Sigue sin aparecerles la portada compartida? Sí. A lo mejor si le das como a compartir pantalla y cuando te sale la pestañita, dale a la pestañita y no He elegido en pantalla, ventana, pestaña de Chrome, de manera. Manda. De acuerdo, si me dejas el correo te lo envío sobre la marcha. Ya te lo envié, María. Ok, no me llega. Bueno, supongo que le has compartido el del programa. Vale. Bueno, esta es una versión muy reducida y creo recordar que empezaba con un trabajo de 2016. Mike, son 10. Si tú me vas diciendo, yo los voy cambiando. Incluso déjame ver si quizás yo lo puedo compartir. No. Tampoco me veo. Bueno, en la página 6 creo que comienza el portfolio, ¿verdad?
¿Ahí? Sí, ahí se ve. Yo no lo veo. Lo estoy compartiendo yo, creo. Sí, yo lo veo. A mí no me aparece, pero bueno, igualmente te hablo de memoria porque el trabajo no... O sea, no podemos comentar si tú estás viendo las imágenes. La página 6 es donde comenzaba el portfolio y es un díptico con 2 cuadros. Ese es uno de los primeros trabajos que empecé a desarrollar en la carrera, en la Universidad de La Laguna. Sí. Muchas de las cosas que te comentaré verás que son muy cercanas a lo que hablaba Mai y no por gusto son esas afinidades porque tenemos intereses compartidos, ¿no? A mí en particular me interesa, además de las subjetividades subalternizadas y disidentes, me interesa también mucho el espacio y el lugar en concreto, ¿no? El espacio investido de cultura, ¿no? Pero también me interesa muchísimo la narración fragmentada y casi siempre hay un vector sex positive dentro de todos los trabajos que hago. Pues este trabajo que ves de 2016 es una investigación que comienza en 2016 a partir de una historia personal. Soy inmigrante, soy cubano y para escapar de Cuba vivimos escondidos en un barco que es este que ves aquí retratado. Es un barco que pertenece a la flota rusa, a la flota soviética en concreto de aquellos años y es un barco que empiezo a analizar como, además de sus valores heterotópicos, así como una cosa muy Foucaultiana, porque así que está siempre en flujo, ¿no? Pero también me interesa como dispositivo sociopolítico, cómo está reproduciendo relaciones de poder y cómo además está construyendo, por ejemplo, nuevas colonialidades, ¿no? Como el fotógrafo de viajes o los pulseristas se han convertido también en nuevos colonos. Eso me parecía muy interesante. En la siguiente página tienes un vídeo con todo el material de archivo que me encargué de recopilar durante todos estos años, que se presentó el año pasado en Tenerife, y es un vídeo que narra, bueno, pues los tránsitos del barco y cómo el barco se ha convertido en una herramienta para dominar, ¿no? Bueno, es uno de estos trabajos que más tiempo me ha ocupado y que me sigue interesando, sobre todo de cuestiones que tienen que ver con el turismo, porque me permite repensar también cómo son las lógicas dentro del espacio en donde vivo, que es Canarias, que está muy mediado por la cuestión turística. En la siguiente página tienes un proyecto que se llama Shadow Biosphere, que dio pie al proyecto principal que he presentado en Salón Grande. En Shadow Biosphere me interesaba cierta fenomenología de lo marica, ¿no? Y también ver cómo el espacio estaba determinando ciertas actitudes y cómo esas actitudes conformaban cuerpos, cómo esos cuerpos a su vez intervenían dentro del espacio en una especie de ciclo infinito, ¿no? Pero había otra cosa que me parecía muy curiosa dentro de Shadow Biosphere y que he ido explotando poco a poco, ¿no? He encontrado dentro de este trabajo muchos caminos de investigación y uno de ellos tenía que ver con las materialidades. Había ciertos materiales que me parecían muy interesantes, el azulejo, los poppers o una manteca vegetal que se utiliza para prácticas sexuales, ¿no? El fisting. Y todo esto también me servía para realizar una crítica a la subjetividad, ¿no? Porque se trataba de encontrar lo queer de las cosas para hablar no solo del sujeto, sino también de cómo las cosas pueden ser interpretadas de manera sexual y estar imbricadas en la creación de subjetividades, ¿no? Sí. Así que en la siguiente página, por ejemplo, también tienes algunas de esas performances que acompañaban toda esta instalación. Y algunas fotografías que se declinaron en una pequeña autopublicación que tiene que ver con edificios de vanguardia y edificios actuales, como las vanguardias también, todo el programa de las vanguardias nos falló a la hora de supuestamente generar libertades, ¿no? Que para eso Rietveld creaba casas que eran fácilmente recomponibles, etc. O Constant pensaba en la dilución del espacio de trabajo y el espacio de ocio.
pero si quieres ahora ya podemos volver al principio del dossier, y es donde tiene el boceto de la mesa tal y como se presentó en Salón Brandi. Y es un trabajo que para mí tiene que ver con la sexualidad, pero también tiene mucho que ver con cómo se produce la narración de determinados grupos subalternizados. ¿Te refieres a esta imagen? Es que no las estoy viendo. Hemos actualizado nuestra política de privacidad. Sí, es esta, sí. Exacto, sí. Sí, todo este trabajo gira justamente en torno a esta idea de la privacidad. Y hay otra de esas cosas que a mí me suelen rondar, porque antes de estudiar Historia del Arte, antes de estudiar Bellas Artes, estudié Historia del Arte, ¿no? Y a mí me interesa mucho cómo la historia del arte opera pequeñas opresiones encima de nosotros sin que nos estemos dando cuenta. Y hay otras grandes opresiones, ¿no? Como la de las imágenes. Y en ese campo me interesa mucho cómo los holandeses y el barroco holandés, como pequeño inicio a la representación capitalista, empieza a operar cosas dentro de cómo nos representamos colectivamente e individualmente. Las tronies, esos pequeños retratos, esas miniaturas, ¿no? De retratos con gestos abyectos, en donde la boca se abre y se rompe el gesto, ¿no? Hay una comunicación entre el interior y el exterior. Todas esas tronies siempre me han recordado a las parrillas de programas de contactos, de apps de contactos como Grindr o Tinder, etcétera, ¿no? Y luego, por otro lado, también me interesaba mucho el retrato de grupo. Y es curioso que hay ciertas representaciones del retrato de grupo que empiezan a aparecer dentro de estas comunidades subalternizadas de las que hablábamos, ¿no? Hay grupos que están interesados por el sexo colectivo, como una forma de disidencia frente a lo normativo, ¿no? Y como una forma de reordenarse, de construir nuevos afectos, de construir relaciones que se estabilicen dentro de la comunidad marica, ¿no? Bueno, Mike, eso es más o menos... Justo te iba a pedir si podíamos darle la palabra a María, Sí. ya que estabas terminando ya, perdona. Pues eso es todo, sí. Sí. Voy a dejar de compartir, pero Mike, si quieres mostrar algo, me avisas y puedo hacerlo de nuevo. No, fue. No, nuevamente hay mucho material, y de hecho para mí es como menos comprensible, pero quizás es porque es un render. Es un render, creo. Sí, es un render. Es el último. Claro, como que me hacía ruido esa obra en relación a las otras, que me dan mucha curiosidad y muchas ganas de conocer más sobre esas obras. Y no sé, como que la sentí súper distinta por algún motivo que no logro entender bien. Pero antes de entrar en eso, me gustaría que me contaras un poquito, porque tengo mucha curiosidad por saber en qué consistían estos video performance de Shadow Biosphere. Hay una imagen como de una persona corriendo en un puente, hay otra de una... Precisamente, esa imagen, para mí son imágenes que tienen mucho que ver con la historia del arte, como te comentaba, ¿no? Tiene que ver con el rapto de Ganímedes, ¿no? Con reconstruir el rapto de Ganímedes, pero desde otra perspectiva, así un poco más intensa, y además están muy relacionadas con directores de cine que me gustan mucho, ¿no? Porque tienen que ver con este tipo de trabajo. David Lynch es un referente que siempre está ahí a la hora de abordar toda esta serie de trabajos y sus iluminaciones y tal. Esa imagen tiene que ver con Lynch, y la imagen de abajo, porque también está rodado en una zona donde se hace cruising en Tenerife. Y la imagen de abajo también, bueno, es otra imagen que tiene que ver con el cruising, porque forma parte del mismo arco del vídeo. Y está, bueno, de hecho se llama Sotamatojos, ¿no? Que tiene que ver con eso, tener sexo entre los matojos, tener sexo público, ¿no? Entre los arbustos y tal. Son imágenes que tienen mucho que ver con eso. Incluso en la imagen que tienes al lado, que se ven unas escaleras, esto es el Fórum Barcelona, y es una zona donde parece como tan tranquila y tan minimalista, pero Arata y Sosaki no se imaginaba que este patio
lo iban a utilizar las transexuales por la noche, porque aquí en esta zona, detrás de la casa del pabellón Mies van der Rohe, trabajan las transexuales y es donde se esconden para poder tener sexo con sus clientes, ¿no? Pero claro, todo está como teñido con cierta normalidad a la luz del día, pero por las noches las relaciones con el espacio han cambiado completamente. Y eso en relación a... ¿Me puedes ahora contar un poco o ayudarme como a aproximarme a esa obra que es la que presentaste? Hemos actualizado nuestra política de privacidad. Bien, si comentaba que me interesaba el espacio y el lugar, aquí me estoy intentando desplazar hacia comprender el lugar de una acepción mucho más amplia a la que había estado tomando hasta el momento, ¿no? Y me estoy interesando por el espacio cibernético, ¿no? Por cómo Internet constituye foros, cómo constituye pequeños hogares para las personas que podemos empezar a comprobar a través de, por ejemplo, de las herramientas que nos ofrece Pornhub y todas sus estadísticas, el número de horas que pasan los clientes o los visitantes dentro de estas plataformas. Y el número de horas que se dedica es bastante alto. Entonces, esos espacios están funcionando como un lugar y como un lugar de encuentro. Entonces, me parecía curioso que estos territorios así como difíciles de transitar, y por eso el uso de las religas, que son planchas sobre las que caminar en territorios que todavía no están asentados, ¿no? Por eso he utilizado ese tipo de religas, que es de esa plancha de acero debajo. Están funcionando como un espacio desde el cual construir comunidad, que es lo que me parece interesante. Un espacio donde tomar conciencia de grupo, ¿no? ¿Te gustaría, María, hacer algún último comentario con Mike, por favor? Sí. No, o sea, encuentro bien increíble y como preciso la cantidad de referencias que existe dentro de cada objeto, o sea, eso que hablabas tú de esta crítica a la subjetividad, o sea, como cada objeto tiene múltiples subjetividades que lo cruzan, que casi que no está a un nivel de relato, sino muy materialmente presente, y eso me parece súper interesante. Y también hay una parte que es muy plástica, no me refiero a la manera en que estamos hablando de... Formalmente está como cortando en algún tipo de historia sexual o es súper potente en todos los trabajos, y si bien la última me parece quizás más abyecta para mí, pero es porque quizás para mí el espacio cibernético es el más difícil de todo. No lo entiendo, no tengo como una conexión tan fuerte con ese mundo, pero me parece que es un trabajo que tiene como una cebolla, como muchas capas y muchas posibilidades, y quizás por lo mismo, o sea, quizás casi oye, ahora solo veo como numeritos, nadie tiene rostro, ¿es así? Sí, yo tampoco veo el rostro de nadie. ¿Ve lo mismo? Yo solo veo el de Cristina Chiarroni. Yo ahora me siento totalmente en el mundo de la alineación virtual, Sí. pero lo que estaba diciendo es que quizás como no una crítica, sino como algo que me interesa de ti, Mike, sería algo como casi como un poco más de desorden. Como que siento que está todo finamente resuelto, y que está muy bien eso, por supuesto, pero siento que hay como, claro, un caos oculto que me gustaría ver. Eso no. Gracias. Gracias, María, y gracias, Mike. Vamos a pasar Muy mal. Gracias de nuevo a Cristina Chiarroni. Te he enviado su dossier actualizado, María, por correo electrónico, ya que vemos que tu capacidad tecnológica es más desarrollada que la nuestra para compartir pantalla. Quizá puedas rescatar ese... Ah, mira, Mike ha aparecido ahora. Hola. Sí. ¿A mí se me escucha bien ahora? Sí, ¿quién es? Ahora sí. Soy Cris. Ah, hola, Cris, ¿qué tal? Sí, se te escucha bien.
A ver, No sé si me veis o no. yo no veo... Yo sí te veo. Ah, ahora sí te veo, pero si Vale. comparto ya no te voy a ver, porque voy a ver solo mi pantalla. Voy a tratar de A ver, compartir. vale, si no puedo intentarlo yo, pero como crees. O sea, a mí me... déjame ver. Ok, ahí. Muy bien. Sí. Ah, no, pero... Bueno, ese creo que no es el actualizado. Ah, es lo que acabo de recibir. ¿Este no es? Es que mandé ahora un actualizado por si no iba a lo de compartir pantalla. Sí, Ah. sí, he compartido el último actualizado al último actualizado que enviaste, creo. Esto es lo que me acaba de llegar. Sí. No, esto me llegó ahora. Sí, la sí, eso versión. se lo envié yo a María porque me lo enviaste tú hace unos días, Cristina. Ah, vale, es que justo mientras estábamos hablando te envié al email por si no iba. Pero trato de compartir pantalla, a ver si puedo. ¿Veis algo? Sí, está funcionando, sí. Tenemos una réplica de la pantalla de Teams. ¿Y ahora? Sí, ¿Sí? ¿Funciona? sí. Vale, estáis viendo la portada. Sí, necesitamos que aceleres el proceso, Cristina, porque tenemos que liberar el canal antes de las 7 para la mesa redonda. Vale, Gracias. vale, sí, sí. Gracias. Estáis viéndolo entonces, ¿no? Sí, perfectamente. Vale, genial. Pues voy a hablar principalmente del proyecto que está expuesto en Conde Duque, en Salón Brand New. El proyecto que hice se llama Casa Feliz y está compuesta de 3 obras. Es una instalación de varias esculturas cerámicas que son las que aparecen en la imagen, que se llaman buratos e recunchos en gallego, en castellano sería agujeros y rincones, en los que, bueno, con este proyecto emprendo una búsqueda personal de resignificación del espacio doméstico en base a experiencias vitales y sobre todo a un imaginario infantil propio. Las esculturas son de cerámica y bueno, son como formas bastante biomórficas que remiten pues, a espacios, a partes del cuerpo incluso. Entonces la instalación está compuesta de estas piezas y también de una video performance en la que construyo un refugio a través de ese imaginario infantil, además que justo cuadro en la cuarentena, con lo cual fue como más motivo todavía, ¿no? Como para referenciar ese espacio doméstico. Y a través de esa performance pues encajo las piezas en el cuerpo. En mi obra la verdad es que acostumbro bastante a hablar sobre el cuerpo, la memoria, esa huella o rastro que dejan las cosas, tanto en nosotros como en los espacios que habitamos. Después hay otra performance en la cual recupero ese imaginario infantil del que hablaba antes y encuentro pues, un álbum de dibujos infantiles y esta casa que hago con 6 años, entonces decido pues, pintar con ella. Y hago una video performance también en la que pinto con la casa. Es un proyecto bastante personal e íntimo que necesitaba hacer en ese momento. La verdad es que el lenguaje artístico me sirvió como de herramienta creativa con un potencial terapéutico bastante grande en ese momento, porque necesitaba como afrontar y cerrar una etapa de traumas asociadas a la infancia y tanto el trabajar a través de las esculturas y esos elementos táctiles cerámicos como las acciones y además en contexto de pandemia y de confinamiento, pues la verdad es que ayudaron bastante
a superar este tema. Y luego, pues, esto es otro trabajo ya un poco distinto, pero en el que estoy trabajando ya más actualmente, que son instalaciones en las que, bueno, sigo hablando del cuerpo en realidad, pero de otra manera. En Transmutar, que es otra instalación multimedia, lo que hago es recuperar ese imaginario más tecnológico y bordar con HTML, no por usar el lenguaje HTML para construir algo, sino que el propio lenguaje HTML me parece curioso, ¿no? que se utilicen palabras como cuerpo, que remitan a eso tangible dentro de lenguajes digitales. Entonces, pues lo que hago es bordar esas palabras en tela y me construyo un personaje, un avatar virtual. Entonces es como si fuera una especie de receta alquímica en la que transformo el cuerpo físico en digital. Este es el bordado, un detalle del bordado. Además, el propio lenguaje del bordado, de bordar algo digital, pues me parecía que encajaba muy bien. Las esculturas siguen la misma línea que las anteriores, solo que introduciendo elementos más de mi cuerpo, con textiles, con cerámica también, incluso con chips y tarjetas electrónicas. Y como decía antes, es como una manera, como una receta, como si fuera un conjuro ritual en la que a través de los distintos elementos pues intento transformar ese cuerpo físico en uno digital. Estos son detalles de las piezas. Y bueno, eso es mi propio pelo, mis propias uñas, es como esa transmutación. Y siguiendo esta vía, lo que estoy trabajando ahora mismo, que me interesa bastante como esa transición de los cuerpos físicos a todo el mundo digital, junto con otro compañero, Roque Vieira, pues estoy trabajando en vídeos a través de inteligencia artificial. Estamos haciendo generadores de lenguaje natural y generadores de texto, que son inteligencias artificiales en las que pones unos inputs, unas palabras clave y un texto propio, la inteligencia artificial. Entonces, a través de esos lenguajes que generaba la inteligencia artificial, generamos un vídeo en el que básicamente dialogan la voz de Siri y genera un lenguaje un diálogo entre, en este caso, el rural y la ciudad, porque bueno, era para una convocatoria en la que la temática era eso. Y esta es una imagen que generó un programa que es un banco de imágenes mundial, en el que introduces también unos inputs, unas palabras clave, y genera la propia inteligencia artificial la imagen, que es VQK más clip. Disculpa, tenemos que ir terminando, nos quedan menos de 5 minutos para concluir. Así que le voy a ceder la palabra a María para que pueda interactuar contigo, ¿vale? Vale. Gracias, Cristina. A vosotros. No sé si María está silenciada. He podido silenciarla yo sin querer porque había un ruido y no sabía de dónde provenía. Sí, además que era yo. Gracias, Lo siento, ahora gracias. me escuchan, ¿cierto? Sí. Sí, fue un poco rápido y hablé un poco de todo al final. Quería centrarme más en lo primero, pero bueno, era por... Querías entrar más en lo primero. Ay, qué bueno, porque tenía preguntas un poco sobre eso, como a qué te referías con el infantil y si me puedes contar más sobre esta casa. Sí, la casa es una casa que hice con 6 años. Yo recuperé esa casa hace poco y también un álbum de dibujos infantiles que yo había hecho con 4 años. Entonces la obra se basa básicamente como en ese imaginario que yo creé hace pues, cuando era pequeña. Y era una manera como
como de quitarme esa espinita que yo tenía de hablar sobre ciertas situaciones de mi infancia. Y eso, entonces pues, fue la obra, así. No sé qué quieres saber exactamente. No, porque me llamaba la atención de esa relación como tan específica con el imaginario infantil, y también como te referías a que era para cerrar algo o para como, claro, tú ahora dices como una espina pendiente, pero el trabajo creo que tiene como, que va más allá de una situación específica, que es bueno, por supuesto, o no sé, porque no sé a qué se refiere esa situación específica, pero creo que incluso, ay, perdón, no sé si ese ruido soy yo, pero yo creo que incluso abre un poco esta noción del infantil, que creo que antes mencioné un poco cuando, por ejemplo, artistas trabajan con temas de infancia o con temas de niños y se considera como algo como educativo o algo para niños o sobre niños. Y ese mundo siempre me parece súper complicado porque dentro del arte contemporáneo se suele como intentar llevar eso como a un punto de mediación, o sea, como si eso fuese como algo educativo o como algo temático cerrado, como una obra sobre eso, cuando en realidad lo que tú estás, o lo que por lo menos yo percibo de ese trabajo, son experiencias que nos pueden afectar, o sea, que me carga esta noción de todos somos o todos podemos relacionarnos, porque creo que es súper distinto para cada cual, pero incluso veo relaciones con obras que quizás no existe una relación inmediata para nada, incluso como con gente que ha presentado aquí, con temas más de sexualidad, con temas de agujeros de cuerpo, que creo que quizás en la infancia se exploran de otra manera, pero se exploran también, y también entender lo infantil no como adultos menos desarrollados, sino como seres complejos que son muy capaces de abrir ese universo de una manera muy diferente y a veces mucho más abierta de lo que el adultismo permite relacionarse con eso. Y por eso me llamó la atención y quería entender bien, como no necesito que me cuentes esa situación específica, que no sé si es personal o de qué se trata, pero me parecía que ese trabajo lograba trascender cualquier situación específica, aunque a pesar de que quizás también esa situación específica lo enriquezca, pero lo que quiero decir es que no es algo, o sea, por lo que veo y también lo veo en otros trabajos tuyos, como que ahí estás explorando algo que no siento que se acabe con una obra, que es un tema. No sé si se está entendiendo lo que estoy tratando de decir. Sí. Claro, o sea, en este caso es una situación personal, pero yo no quiero que la obra sea mi situación personal. Quiero decir, yo necesitaba hacer eso, pero también quiero que sea algo universal, en el sentido de que pueda llegar a más gente lo que quiero contar. Y me interesa mucho lo de crear jugando o jugar creando, todo ese imaginario infantil me fascina. Y desde luego seguro que seguiré investigando por ahí porque me interesa bastante. Pues siento mucho interrumpiros, me da muchísima pena no poder dar continuidad a este intercambio, pero quería agradeceros vuestra presencia, vuestro compromiso con Salón y a María pues, Barríos la generosidad que ha tenido con todos vosotros. Y como ha dicho Daniel antes, supongo que no habrá problema si queréis dar continuidad de alguna forma a este intercambio de forma privada. Y bueno, nosotros estaremos encantados de mediar para proporcionaros los contactos de unos y otros si es necesario. De nuevo, muchísimas gracias. Ha sido interesantísimo todo este encuentro y bueno, seguimos en contacto y María, muchas gracias de nuevo por tu tiempo y por todos los esfuerzos para compaginarlo con tus necesidades personales. Muchas gracias. ¿Puedo decir una cosa? Sí, por favor. Antes de irme? Sí. Nada, quería decir que me pareció que todos los trabajos que vi y todo lo que ustedes están trabajando me parece como de súper buen
me carga, ni siquiera quiero decir como de buen nivel, pero creo que están todos como, que están encaminados en trabajos bien potentes y bien distintos. Y no, solo que quería decir que yo siento que la interlocución que les pueda dar yo no es para nada mayor que la interlocución que pueden darse unos a otros. O sea, creo que realmente todos tienen como las herramientas y ni siquiera, o sea, lo digo muy en serio, que los interlocutores que van a tener siempre van a ser sus pares, los pares que respetan. Y creo que eso es mucho más interesante que lo que yo les pueda decir. No lo digo por autoflagelarme, sino lo digo porque realmente lo creo, o sea, porque las personas con las que están, o sea, por eso me parece muy lindo también ver que muchos de ustedes están colaborando unos con otros, porque ellos van a ser, esas personas van a ser las que van a hacer su trabajo más fuerte. Eso nomás quería decir. Pues, y muchas gracias a todos por su generosidad con su obra. Gracias de nuevo. Un beso muy fuerte a todas. Un beso. Hasta luego. Gracias. Gracias. Hasta pronto. Chao, chao. Muchas gracias.